Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Ya bienvenidos a esta que es la otra clase. Me preguntaron una duda. Hay poco espacio en mi compu, que si hay problemas si lo instalan en una memoria USB, pues en principio pueden instalar todo en un disco externo o en alguna cosa externa. Yo no se lo recomiendo porque estar leyendo programas desde un disco externo hasta hacia su compu va a ser tardado. Entonces no les recomiendo cómo hacerlo, pero si no tienen de otra, pues sí, sí pueden. O sea, nada más a la hora de instalar, pues cambian todas las ubicaciones a su disco externo, ¿no? Ah, sí, los programas que vamos a utilizar no son particularmente pesados, pero sí son, pues sí van a requerir que tengan unos 4 o 5 gigas probablemente disponibles, dependiendo de dónde, ¿no? En Windows van a requerir más, en Linux seguramente menos, en Mac también menos, pero sí va a requerirlo. O sea, vamos, vayan intentándolo y ya cuando no puedan lo vamos a atender en clase. ¿Sí? Nada más como breve paréntesis, esto de instalar cosas en la compu es como parte del día a día de toda la gente que se dedica a programar, entonces va a ser muy difícil ahorita porque probablemente es la primera vez que se dediquen a instalar algo así como lo que estamos haciendo, que es algo para programar y que las cosas son particularmente difíciles, pero si se quieren dedicar a esto o si les interesa hacerlo bien, igual es una práctica que es muy importante que tengan, ¿sí? Es muy, muy importante que tengan. Hay trabajos enteros donde la gente solo se dedica a instalar cosas en las compus de los demás, ¿sí? Porque no saben hacerlo. Entonces, sí, es importante que lo sepan. Pero bueno, pues ya, vamos a la clase de hoy, a lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy va a ser otra clase medio aburrida, donde solo vamos a platicar de... Ay, espérame un minuto, por favor. Vamos a platicar de cómo ya funciona, cómo es una computadora ya de veras, digamos, y vamos a platicar sobre todo de cómo representan la información o cómo representan las cosas con las que operan una computadora. Entonces, déjenme ver esto. Modo de presentación. Ahí está. Sí. Entonces vamos a hablar básicamente de eso, ¿sí? De cómo se representa la información en las computadoras, ¿no? Entonces la clase pasada platicamos de la historia y de la historia y de la historia y hablé 2 horas continuas sobre la historia y las guerras y lo importante que fue y la diferencia entre las computadoras teóricas y matemáticas, que son lo que trabajó Turing y Church y lo que definieron. Y de ahí nos vamos a agarrar quizás para retomar esta clase de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digamos, todo lo que vamos a ver ahorita es teórico, ¿no? Vamos a hablar de cómo se representan cosas en la computadora de forma teórica, ¿sí? Las cosas teóricas, de cómo se guarda la información, etcétera, etcétera. Y sí, vamos a hablar un poco de la parte práctica, pero sobre todo vamos a hablar de la parte teórica, ¿sí? Entonces, bueno, la clase pasada les platiqué brevemente que el primero en realmente decir lo que era un algoritmo, o lo que era un autómata, o lo que era una máquina de cálculo y de cómputo universal fue Turing, ¿no? Y Turing se inventó esto que eran las máquinas de Turing para decir que era una máquina que podía hacer cualquier proceso algorítmico, ¿no? Entonces, ¿qué es una máquina de Turing ya en términos más concretos? Una máquina de Turing es esto que tienen aquí enfrente. Es una cinta de tamaño infinito, ¿sí? Es una cinta pues, literalmente de tamaño infinito, que dividen en cajitas, ¿sí? O sea, que dividen en una cajita, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Y en cada cajita hay símbolos, ¿sí? Hay distintos símbolos. Hay símbolo, puede haber números, puede haber letras, puede haber todo tipo de símbolos, ¿sí? Y además de esta cinta que tiene símbolos en pedacitos discretos, existe lo que se llama un control finito, que es, imagínenselo como una persona o como un cabezal que puede ir, ver lo que hay en cada uno de estas cosas, ver el símbolo que hay aquí, y dependiendo del símbolo y dependiendo de cómo esté configurado esto, del estado donde está, va a cambiar el símbolo de aquí y se va a mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces ustedes pueden pensar una máquina de Turing básicamente como una persona, uh, digamos, que trabaja revisando carteles, ¿no? Entonces alguien va, revisa lo que dice un cartel y dependiendo de eso escribe algo o hace alguna cosa y se mueve a la derecha a ver el cartel de al lado, ¿sí? Es como la gente en un museo, ¿no? Van, se acercan a una pintura, ven la pintura y dependiendo de lo que la pintura les guste o no les guste o les haga sentir, van y se mueven a otro lado y hacen algo o cambian su estado, etcétera, etcétera. Sí, todos bien hasta aquí con nada más esquemáticamente qué es esto. Una máquina de Turing, igual algo importante que resaltar es que estas máquinas solo se mueven de izquierda a derecha, ¿sí? O sea,
la cabeza de control solo va de izquierda a derecha. No puede brincar, por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿no? Tiene que ir de aquí hacia el lado izquierdo o hacia otro lado, ¿sí? No puede ir hacia ningún otro lado. Entonces, lo que se inventó Turing, y Turing demostró que con eso podía hacer todas las cosas que eso hacía un montón de cosas, y que había máquinas de Turing que hacían todo tipo de cosas, ¿no? Que había máquinas de Turing que factorizaban enteros, que había máquinas de Turing que contaban cuántos números primos había, que había máquinas de Turing que encontraban dígitos de pi, todo eso se encontró Turing y mucha gente que después estudió las máquinas, ¿no? Entonces, platicamos igual la clase pasada de lo que era la tesis de Church-Turing, que las tesis de Church-Turing básicamente dice que algo es algorítmico si solo sí lo hace una máquina de Turing, ¿no? O es definible en cálculo lambda, que es lo que trabajaba Church, ¿no? Obviamente el cálculo lambda y las máquinas de Turing pueden hacer exactamente lo mismo, o sea, son equivalentes. Lo que se puede hacer en una máquina de Turing se puede hacer en cálculo lambda y viceversa. Entonces, la clase pasada platicamos que esta era la definición formal de algoritmo. O sea, alguien definió algoritmo diciendo, no, pues algoritmo, bueno, más bien Turing y Church dijeron, algoritmo es lo que pueden hacer o mis máquinas o las funciones de Church. Todo lo que se puede hacer así es lo que es algorítmico en el mundo, ¿sí? O sea, cocinar, en principio podríamos hacer una máquina de Turing que cocinara, ¿no? No sé, bañarse, toda esa clase de cosas que parecen ser labores algorítmicas, podríamos tener una máquina de Turing que las hiciera, ¿no? Y ellos dijeron esto y es la definición y es el pan de cada día en ciencias de la computación y en teoría de la computabilidad. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, una máquina de Turing no puede, o sea, que la cinta donde esté le diga vaya a la derecha y a la que caiga le diga vaya a la izquierda y se esté repitiendo. Sí. Pero no sería como un error o algo así. No, ese es un problema muy interesante, justo. Ese es un problema muy interesante. Uno, lo que tú dices es posible que pase. Uno podría tener una máquina de Turing que le dijera aquí, no importa lo que leas, que su configuración fuera esta. No importa lo que leas, ve a la izquierda, ¿no? Luego, no importa lo que leas, ve a la derecha. No, bueno, es que justo eso es un detalle, ¿no? Esto tiene un estado, ¿no? Entonces, en el estado en el que está, puede estar en un estado que vamos a llamar estado izquierdo, ¿no? Y el estado izquierdo lo que le dice es, no importa lo que veas, vete a la izquierda, ¿no? Y cambia al estado derecho, porque eso pasa en las máquinas de Turing. Cuando lees un símbolo, decides si cambias un símbolo o no y decides si cambias tu estado, ¿no? Entonces, la máquina de su compañero dice, empiezo en el estado izquierdo y en el estado izquierdo digo, cada que veo algo, vete a la izquierda, ¿no? Y vete al estado derecho. El estado derecho, ¿qué dice? No importa lo que veas, vete a la derecha y cambia al estado izquierdo. Entonces, una máquina con esa configuración, ¿qué haría? Pues justo vería aquí un símbolo y se iría a la izquierda. Luego vería cualquiera y se iría a la derecha. Luego vería cualquiera y se iría a la izquierda. Y iría derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esa máquina de Turing sí existe, claramente existe porque es definible en términos de esto de los estados y los símbolos. ¿Esa máquina de Turing es útil para algo? ¿Se les ocurre que fuera útil para alguna máquina que nada más va de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá? Pues sería un proceso repetitivo, ¿no? Sí, pero ¿te serviría de algo para lo que te interesan estas máquinas, que es como para hacer cálculos y cosas así? Pues no. No serviría de nada en realidad, pero se puede construir. Se puede construir y no hay ningún problema en la definición, ¿sí? Justamente el problema que le interesaba a Turing resolver era ese, era de, dada una máquina con una configuración y un input que le pusieras aquí, ¿no? Porque obviamente las máquinas, por ejemplo, que pueden escribir pi y así, pues lo van escribiendo aquí, ¿no? Se van moviendo y lo van escribiendo hacia un lado, etcétera, etcétera. Entonces a Turing lo que le interesaba saber era si justo había una forma de saber si las máquinas se iban a quedar, como tú dices, trabadas, si las máquinas nunca iban a parar de moverse y de hacer cosas. A Turing le interesaba saber si había manera de saber si una máquina con un input dado y con una configuración se iba a parar, ¿sí? Es el problema que era equivalente al problema de Hilbert. El problema de Hilbert era encontrar un algoritmo para saber si algo es teorema. Entonces Turing lo convirtió en lo equivalente, en encontrar una manera de saber si las máquinas de Turing van a ser útiles o no, o sea, se van a parar, van a dejar de estarse moviendo como locas. Eso se llama el halting problem, tiene un problema, tiene un nombre más, no, creo que ese es su nombre. Bueno, gracias. Ahí lo pueden leer, es interesante. Pero bueno, eso simplemente es, si hay máquinas inútiles y vamos a
a ver que también cuando empezamos a programar vamos a hacer programas inútiles que hacen justo lo que dice su compañero, ¿no? Entonces, a partir de que obviamente Turing se inventó esto en los 30, en el 36, y Church también, obviamente no ha sido el único modelo de cosas algorítmicas que hay, ¿no? O sea, no todo lo que, no la única máquina o cosa que podemos saber que hace todas las cosas algorítmicas es una máquina de Turing, no, hay muchos otros modelos, ¿sí? Hay muchos otros modelos, como por ejemplo la lógica combinatoria, algo que le llaman las funciones recursivas, los autómatas celulares. ¿Alguien ha visto autómatas celulares en su vida? No, no lo había escuchado. Bueno. Vamos a ver un rápido. Vamos a ver. Vamos a ver unos bonitos. Bueno, los autómatas celulares básicamente son estas cositas. No escuchan ustedes el audio, ¿verdad? No, no se escucha. No. Los autómatas celulares son, hagan de cuenta que un recuadro, hagan de cuenta que cuadriculan todo el plano y ponen, y hacen que y lo dividen en celdas, ¿no? Y cada entrada es ceros y unos. Y ahora, dependiendo de ciertas reglas muy básicas, van a decidir que van a hacer evolucionar los ceros y los unos. Van a decir, bueno, aquí tengo un montón de ceros y unos y voy a decir que esta celda de aquí va a ser 1 si se cumple alguna regla, ¿sí? O sea, si por ejemplo los vecinos que tiene son alrededor de él hay menos de 4 unos o hay más de 4 ceros, alguna cosa de ese estilo, ¿sí? Esta no se ve muy bonita, creo que se va a ver mucho mejor. Déjenme ver si encuentro una. Este se ve muy bonito. Entonces, los autómatas celulares básicamente hacen eso, ¿no? Nada más se van moviendo o van haciendo cosas dependiendo de reglas deterministas que les pongan, ¿no? O sea, dividen el plano en rectángulos y dicen, no, pues dependiendo de si algo pasa, si este vecino hace algo o lo que sea, tú vas a cambiar a un 0 o a un 1, ¿sí? Son máquinas muy básicas y muy esenciales. Sin embargo, aunque son muy básicas, pueden hacer cosas muy complejas, como esto que está aquí, ¿no? Esto es algo que se llama el juego de la vida, que es justo un autómata celular que hace cosas muy especiales y hace figuritas muy bonitas y se parece mucho a un videojuego, ¿no? Con reglas muy sencillas de ceros y unos, ¿no? Esto tiene reglas muy simples, tipo, si eres un 0, vas a volverte un 1 si tienes menos de 0 vecinos, cosas así, ¿sí? Y pueden hacer cosas así de complicadas. ¿Sí me estoy explicando? ¿O nada más está así en el aire todo esto? Sí, Y gracias. una vez que se programan, ¿no se puede interactuar directamente con ellos? Sí, eso es difícil de hacer, pero sí se puede. Yo creo que sería un proyecto final bonito que hicieran autómatas celulares, a lo mejor, y lo hacen, pero por ahora no vamos a ver. Sí, o sea, uno puede, por ejemplo, pausar una simulación de esto y cambiar unos y ceros por aquí y así. Lo que es muy interesante no es hacer eso en realidad, sino es más bien dejarlos correr mucho tiempo y ver qué hacen. Eso es lo que es más interesante, porque jugar con ellos pues no es tan entretenido como algo que no le mueves nada y solito hace cosas padres, ¿no? Como ven estos patrones, cosas así. Entonces, esto es un autómata celular en principio, ¿no? Obviamente, este es el autómata celular más bonito, ¿no? Hay 1000 autómatas celulares aburridos y este que es muy bonito, pero eso es un autómata celular. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias. Entonces, existen los autómatas celulares y existen otras cosas y existen los lenguajes de programación modernos, ¿no? Python, Julia, C, JavaScript, todos esos. Entonces, todas estas cosas, todos estos modelos, todos estos autómatas, todos estos lenguajes de programación, todos son equivalentes a las máquinas de Turing, ¿sí? Esa es una propiedad que se llama ser Turing completo, ¿sí? Cualquier cosa, un autómata, un lenguaje de programación, un juego si quieren, o sea, todos estos son juegos, son reglas definidas de cómo vamos haciendo. Todas estas son Turing completas, ¿sí? Sí, todo lo que hacen lo puede hacer también una máquina de Turing y todo lo que hace una máquina de Turing también lo pueden hacer, ¿sí? Si son equivalentes a ellas. Y hay muchas cosas equivalentes a las máquinas de Turing, ¿no? Ahora ya
obviamente en la modernidad, conforme hemos estudiado más estos modelos, sabemos que hay muchos, ¿no? Y eso es útil porque a veces trabajar con las máquinas de Turing para hacer cosas de computación teórica es difícil. Entonces nos conviene, en lugar de usar esas, utilizar otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y también esto es útil porque, ¿qué nos dice? Nos dice que los lenguajes de programación modernos, los lenguajes como Python, Julia, todos esos, son en esencia una máquina de Turing a nivel macroscópico, ¿sí? O sea, son una máquina de Turing más moderna, ¿no? Pueden hacer lo mismo que ellos, pueden hacer todos los procesos algorítmicos, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a programar en uno de estos lenguajes, o sea, aunque nos parezca como muy fácil o mucho más sofisticado y sencillo que una máquina que nada más se mueve de izquierda a derecha, podemos hacer exactamente lo mismo que ella, ¿sí? Y esa puede hacer exactamente lo mismo que un lenguaje moderno. Y lo que es más importante, podemos hacer todo lo que se puede hacer de forma algorítmica, ¿sí? O sea, todo lo que se podría hacer en un algoritmo automáticamente, lo vamos a poder hacer en Python o en Julia. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, gracias. Entonces eso está padre, ¿no? Eso está interesante porque pues así vamos o sea, además de que es útil, podemos hacer literalmente todo, ¿no? Y lo podemos estudiar. Entonces, bueno. Ahora, una pregunta que a todo el mundo le va a surgir y que después, si les entusiasma esto y quieren ir y platicar y cotorrear con la gente o darle divulgación, algo que tenemos que responder es, o que ustedes pueden estar pensando es, bueno, ya vi que las máquinas de Turing son súper importantes y ya sé que mi computadora, aunque yo la programe en algo como Python o lo que sea, sé que al fondo tiene circuitos y tiene transistores y tiene los objetos de los que hablamos la clase pasada, pero una buena pregunta que uno se podría hacer es, ¿lo que tiene mi computadora así en el nivel más bajo, así en el procesador o dentro de los circuitos, es una máquina de Turing? Entonces es una pregunta que tendría sentido que se hiciera, ¿no? Porque pues, a lo mejor ahora que ya saben lo que son, así pueden pensar, no, pues ahí está la máquina de Turing, lo que sea. Bueno, pues la realidad es que no hay una máquina de Turing per se en su computadora, ¿sí? Su computadora, su procesador de hasta abajo, no es esta cosita que está acá. Ay, perdón. No es esta cosa que está acá, no hay una cabeza finita que se va moviendo izquierda a derecha hasta abajo, ¿sí? No eso no tienen las computadoras modernas que tienen ahora, ni su celular, ni su compu, ¿sí? Tienen algo muy parecido, que no es exactamente igual, ¿sí? Pero tienen algo muy parecido, que es algo que se llama una máquina de acceso aleatorio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una máquina de acceso aleatorio y una máquina de Turing? Pues la diferencia es que, bueno, vamos a ver. Las de Turing podían entrar o podían moverse solo de izquierda a derecha y las de acceso aleatorio no. Las de acceso aleatorio se pueden mover 100 lugares a la derecha, 100 a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la diferencia entre una máquina de Turing y una máquina de acceso aleatorio, ¿sí? Se pueden mover de un lado hacia otro las veces que quieran. No tienen que ir derecha, no tienen que ir paso a pasito, ¿sí? Obviamente por eso las usamos, porque son más rápidas que una máquina de Turing y también son equivalentes, ¿sí? Entonces, su compu en el fondo no es una máquina de Turing, pero es algo muy parecido, ¿sí? Y hay otra cosa que no pueden tener las computadoras materiales, ni ninguna computadora material, que sí tiene la máquina de Turing, ¿sí? Y, a ver, esa es una buena pregunta para que me contesten. Aquí está la máquina de Turing, ¿sí? ¿Qué es algo que no podríamos realizar materialmente de una máquina de Turing? La longitud infinita. Exacto, la longitud infinita, ¿sí? Una máquina de Turing en principio tiene una cinta de tamaño infinito y pues, sus computadoras, hasta donde sé, pues todas son finitas, ¿no? Tienen que ser finitas, estamos sujetos a que sean finitas, ¿no? Entonces, esa es en teoría es imposible tener una máquina de Turing física, ¿no? Podemos tener aproximaciones muy buenas, pero siempre van a ser con cintas o con memorias o tamaños. A la cinta también le llaman la memoria, por obvias razones. Que no van a ser infinitas, ¿sí? No pueden ser infinitas, estamos sujetos a cosas finitas en la realidad, ¿no? Igual la máquina de acceso aleatorio que hay en su compu pues es finita, ¿no? No tiene una memoria o un input infinito, tiene que ser finito, ¿no? Entonces, bueno, ya. Entonces, las máquinas de Turing funcionan igual bajo algo que se llama la arquitectura de Turing, que lo que tienen es que uno programa el cabezal, o sea, programa esa cosa que le da una programación, uno le dice a la cosa, cuando veas un símbolo haces una cosa y cuando veas otro haces otra y cambias de estado, etcétera, etcétera. Y esa programación es fija, vamos. Ya que uno la programa y se queda fijamente programado, ya no la puede cambiar, ¿sí?
Entonces, ya que fijamos una computadora con esa arquitectura, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que ya que la programamos y la tenemos así, le damos datos de entrada y nos da datos de salida. Y eso es lo que se hace con una máquina de Turing, ¿no? O con una computadora de la arquitectura de Turing, ¿no? O sea, vamos a llamar arquitectura de Turing a cualquier computadora que funcione bajo ese mismo principio, ¿sí? A cualquier máquina que yo la programo, yo le digo que haga algo, y ya con eso que haga, nada más le doy inputs y outputs, ¿no? Y ya, no hay ninguna modificación, ¿no? Nuevamente, haciendo una metáfora con la cocina, ¿alguno de ustedes ha ido a alguna taquería antes de que abra? Así a una taquería, digamos, cuando están apenas preparando la comida, cosas así. Sí, yo sí. Bueno, y si van normalmente, ¿qué están haciendo las personas ahí en su casa? Bueno, las personas ahí en la taquería. ¿Están todas como que haciendo cosas distintas o lo mismo o qué están haciendo? Pues cada quien como que se ocupa de algo, ¿no? O sea, todos hacen como que cosas diferentes, pero cada quien tiene, digamos, su función. Exacto, ¿no? Como que se dividen los taqueros y cada quien está haciendo una cosa, ¿no? Hay uno que está preparando el trompo de pastor, hay otro que está cortando la cebolla, ¿no? A lo mejor hay otro que está cortando el cilantro, alguien está preparando, por ejemplo, el suadero en esta olla, que parece como una donita, ¿no? O sea, todo se divide en la chamba, ¿no? Y cada quien hace un trabajo en específico, ¿no? El que pica la cebolla le da cebolla y la pica, ¿no? Entonces, en ese caso, todos los taqueros son computadoras de arquitectura de Turing, ¿sí? No cambian su programación mientras están abriendo la taquería, ¿no? Todos tienen un programa, ¿no? Uno corta cebolla, uno corta cilantro, uno pone carne en el trompo, etcétera, pero solo hacen eso, ¿no? Le das cebolla al que corta cebolla y te da la cebolla cortada, ¿no? Le das la carne sazonada al que prepara el trompo y te regresa el trompo puesto. Pero ninguno está haciendo otra cosa, ninguno cambia su programación ni nada. ¿Sí? ¿Les queda claro con este ejemplo qué es lo de la arquitectura de Turing? Sí, gracias. Bueno, ¿no? Entonces esta es la... Tengo una duda. Ajá. ¿Cuál sería la finalidad de que, o sea, nunca cambien la programación? De que siempre sea fija. Tu pregunta tiene mucho sentido. No, o sea, no te la puedo responder bien, digamos. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Esta es una computadora chafa. Justo es a lo que vamos a ver ahorita. Esta arquitectura de Turing es una arquitectura chafa porque, pues, ¿qué sentido tiene un empleado, por ejemplo, en la taquería que solo hace una cosa, ¿no? ¿Qué sentido tiene una máquina de Turing que solo hace una sola cosa? Sí, sabemos que podemos hacer una máquina que haga lo que queramos, ¿no? Que compute pi, que nos resuelva muchas cosas difíciles, lo que queramos, pero ¿qué chiste tiene hacer una que solo hace una cosa? Pues sí, no tiene mucha practicidad. Esta es una arquitectura chafa, ¿no? ¿Sí respondí tu pregunta con eso? Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, ya yéndonos a problemas computacionales más concretos, pues, por ejemplo, un problema muy común en la computación es ordenar números, ¿no? Que en inglés ordenar se dice sort, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una computadora de Turing que ordena, no? Si yo le doy distintos inputs, si yo le doy distintos números que quiero que me ordene, me va a sacar cosas distintas, ¿no? Si le doy estos de acá, pues, el 3, 12, 8, 22, me regresa, ¿no? 3, 8, 12, 22, ¿no? Ordenados. Si le doy 14, 6, 8, 12, pues regresa 6, 8, 12, 14, ¿no? Ordena y no hace nada, ¿no? Es el taquero que no cambia su configuración. Si yo quisiera que hiciera otra cosa con los números, tengo que cambiarle el programa, ¿no? O tengo que usar otra máquina que tenga otro programa. Entonces, si quisiera en lugar de ordenarlos, por ejemplo, sumar los números, me sumara el 3, 12, 8, 22, pues me va a regresar otra cosa, ¿no? Si la programo o logro cambiar la máquina para que en lugar de eso me regrese el mínimo, va a regresarme otra cosa, ¿no? Entonces, aquí a fuerza hay que cambiar el programa para que distintas cosas nos den cosas distintas, ¿no? Y hay que cambiar toda la máquina, etcétera, etcétera. No es práctico, ¿no? Como bien preguntó Paulina, no es nada práctico tener una computadora así. Digo, hay un detalle aquí que es sutil y nada más es una curiosidad, ¿no? Hay máquinas de Turing que pueden leer su programación, ¿sí? Y eso solo quiero que... Y eso es algo que se llama una máquina de Turing universal, ¿sí? O sea, uno podría construir una máquina de Turing que en lugar de que le des datos y saque algo, le des el programa y se programa a sí mismo, ¿sí?
eso es un detalle delicado e importante computacional del que no vamos a hablar. Solo se los comento para que no vayan a decir que Aldo les dijo que todas las máquinas de Turing no podían ser programadas, que uno las programaba y ya. No, no, sí hay una máquina de Turing que puede programarse a sí misma, digamos, leer su programación y configurarse. No voy a entrar en detalles sobre eso, no es importante. Por ahora solo tienen que pensarlas no en este sentido, sino en el sentido de que ya están programadas, ¿sí? Ya están programadas y uno no puede cambiarles el programa, hay que cambiar la máquina, etcétera, etcétera. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Sabes? ¿Pero eso solo estaría o si existe una máquina? Uy, esa es una pregunta muy delicada. Mira, hasta donde sé, hasta donde llegan mis conocimientos de computación, solo la conozco en teoría. Y sí, creo que solo es teoría, porque no me imagino un procesador que pudiera programarse a sí mismo. Nada de ese estilo. Y de hecho, bueno, o sea, sí se podría realizar materialmente, pero seguro no se hace porque no es práctico y hay varios detalles. Seguro se puede hacer, pero no es algo común en la práctica de la computación, ¿no? Ok. Pero bueno, inspirado en esto de que las máquinas de Turing de que existe una máquina de Turing que sí puede leer su programación, ¿sí? Llegó este tipo muy listo del que platicamos la vez pasada, John von Neumann, y él se inventó una mejor arquitectura de computadora, ¿no? Si ya vimos que la máquina de Turing era esto que tenía que tener un programa estático y ya nada más ahí le dabas datos y los procesaba, y ya vimos, por lo que dijo Paulina, que no tiene sentido, que no es práctico que tengamos una compu así, a von Neumann se le ocurrió una compu distinta, ¿sí? O sea, esto que está aquí de la arquitectura de von Neumann, ¿de qué se trata? Pues von Neumann, que conoció el trabajo de Turing y que estaba con los ingenieros que estaban armando una compu nueva, lo que dijo es, ¿saben qué? No creo que tenga mucho sentido que tengamos una computadora que cada que queramos que haga algo distinto la tengamos que programar, ¿no? Que reprogramar nosotros desde fuera, ¿no? Y aparte, imagínense, esas eran computadoras muy viejas, ¿no? Reprogramarlos no era abrir otro programa, sino era literalmente cambiar cables, conectar otras cosas, cambiar componentes, a lo mejor tener gente ahí físicamente moviendo cosas que se podía equivocar, a lo mejor que te daban toques, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era un proceso difícil. Entonces von Neumann desde ese momento dijo, ¿saben qué? La siguiente compu que tengamos que armar no puede ser así, no tiene sentido ni practicidad que sea así, ¿no? Nosotros necesitamos una computadora que en lugar de que ya esté programada, que tenga los programas representados también como datos, ¿sí? Que tenga los programas guardados también en la cinta, o sea, parecido a una máquina de Turing universal de la que él ya sabía, y él pueda leer de ahí los programas y sepa lo que tiene que hacer después con los datos, ¿no? O sea, justo la arquitectura de von Neumann va más bien a tener más bien una máquina de Turing universal, una máquina que lea primero lo que tiene que hacer y ya que sabe lo que tiene que hacer, lo haga con los datos que lo tiene que hacer, ¿sí? O lo lea simultáneamente, pero vamos, que haga las dos cosas al mismo tiempo, que no esté programado de por sí, sino que ya lea el programa que tiene que hacer y los datos que tiene que procesar y nada más nos saque los datos, ¿sí? ¿Ven la diferencia entre esto y la idea de Turing de la computadora o de la arquitectura de Turing? Sí. Entonces, von Neumann, que era brillante y que conocía ese trabajo, fue lo que trajo a la mesa, digamos, del mundo de los ingenieros, ¿no? Del mundo de la parte material de la computadora. Esto de, no, ya no hay que programarla manualmente y así, sino hay que representar como si fueran datos también, dentro de la memoria de esto, el programa que hay que correr, ¿sí? Y además de eso, pues también von Neumann dio más detalles. No solo dijo, pues hay que representarlos en los datos y ya, ¿no? O sea, también dijo cómo, ¿no? Hay que tener, dijo, ¿saben qué? Tenemos que tener en la compu una cosa que sea la memoria, donde va la información que vamos a procesar y el programa que nos va a decir cómo procesar la información. Tenemos que tener una unidad aritmético-lógica que sepa hacer las cuentas, que sepa sumar, etcétera, etcétera. Tenemos que tener algo de control que nos permita comunicarnos entre los dos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, von Neumann fue y armó como que ya más, de forma más práctica esto, que esto ya se asemeja mucho a las computadoras que tienen hoy en día, ¿sí? O sea, esta idea que tenía von Neumann de una compu donde en tanto la memoria tenga el programa como los datos con los que voy a trabajar, ya son las compus modernas, ¿sí? No son exactamente las compus modernas porque ya hay varios detalles, pero son muy parecidas, ¿sí? O sea, ustedes tienen una memoria que es su disco duro o su memoria RAM o lo que sea, y en esa memoria ustedes guardan los programas y los datos que utilizan, ¿no? Ahí guardan
está guardado el programa que le reproduce su música, y están guardadas sus canciones, ¿no? Están guardadas sus fotos y el programa que abre sus fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Está la unidad aritmético-lógica, que en sus computadoras es el procesador, que es lo que hace las operaciones, ¿sí? O sea, la unidad aritmético-lógica es lo que dice, ya sé que para abrir esta foto tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y sumar estos números y poner estos números en la pantalla, que involucra mandar corriente por aquí y que involucra no pasar corriente por acá, y hacer todo esto de formas hiper recontra archi mega sofisticadas, que de verdad hay toda una carrera para estudiar cómo se hace eso, así de sofisticadas son. Todo eso hace una unidad aritmético-lógica, ¿no? Existe una unidad de control, que es ahora así como el jefe de todos ellos, ¿no? Que es el que dice, a ver, ya vamos a dejar que la memoria mande esto para acá, y luego que ya procesaron esto y lo vamos a regresar para acá, que es la que más bien va moviendo los datos de un lugar a otro. Y existen los sistemas de entrada y salida, ¿no? Que ustedes los conocen muy bien, son sus pantallas, el mouse, ¿no? O sea, la pantalla es uno de salida, por ejemplo, ¿no? El mouse y el teclado son de entrada, porque unos meten datos a la compu, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, o sea, la arquitectura de von Neumann es, aunque es conceptual, es ya muy parecida a lo que tienen las computadoras modernas y se inventó hace 80 años, ¿no? Casi 80 años, ¿no? Tienen su memoria, que es la memoria RAM, y el disco duro. Tienen su unidad de control y la unidad aritmético-lógica que está en sus procesadores. Eso es lo que hay en un procesador, obviamente. Y su sistema de entrada y salida, pues que son su procesador y todo eso, y su pantalla, su mouse, su teclado, todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen ustedes una computadora de esta visión de von Neumann, ¿no? Tienen una máquina donde de la memoria se lee tanto su programa como los datos que van a procesar con ellos, ¿sí? Y obviamente meten los datos a partir de dispositivos de entrada y salida, como son su teclado, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Entonces, bueno, pues ya, toda esta es la arquitectura de von Neumann. Von Neumann era un super genio, era un super listo. No tengo un libro, nunca he leído un libro sobre von Neumann, pero seguro hay 1000. Hay historias muy chistosas sobre su vida. Dicen que von Neumann era una persona nefasta. O sea, dicen que iba por ahí en los Álamos o en donde fuera, y pues iba así como pues, con los investigadores a platicar, y les decía como, bueno, ¿y tú en qué estás trabajando? ¿No? Y él decía, no, llevo 10 años intentando resolver esta integral, porque es una integral que me va a dar la densidad necesaria para un fluido en una prensa, lo que sea. Y von Neumann le decía, a ver, explícame, ¿no? No, pues va por aquí, que no sé qué. Le dice, mira, yo creo que integrando, haciendo esa sustitución, lo resuelves, ¿no? Y ya, y lo resolvía. Pues dicen que podía resolver problemas así, y que varias gente que llevaba años trabajando en proyectos de su vida, von Neumann como que vio sus proyectos y les dijo, sí, mira, yo creo que por aquí lo puedes hacer. Y ya. Entonces dicen que era pues muy frustrante hablar con von Neumann, porque pues te resolvía dudas que para ti eran imposibles, ¿no? Entonces, pues que era medio triste. También dicen que era muy raro en su vida personal. Se supone que von Neumann obviamente era muy estudioso, pero no era estudioso recluido. No era un estudioso así que estuviera encerrado o en una biblioteca. Según su esposa, le gustaba estudiar en la sala. O sea, él estudiaba en la sala de su casa viendo televisión. Y aparte televisión con volumen muy alto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya, von Neumann era un personajazo. También hay una historia muy, muy chistosa de que un científico en Los Álamos un día le gustaba apostar, como a todos los matemáticos y físicos. Eran apostadores compulsivos varios de ellos, pero von Neumann le encantaba apostar y se reunían entre varios científicos a apostar. Y un día uno de ellos le ganó, creo que $10. O sea, no apostaban tanto, ¿no? Pero uno de ellos le ganó, creo que 10 o $50 en una partida de cartas, y los enmarcó, porque dijo que era tan difícil ganarle que prefería enmarcar ese dinero para guardar la memoria de que le había ganado una vez, ¿no? Entonces, sí, grandes historias con todos estos personajes, ¿no? Les platico para que nos divirtamos un poco en la clase. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Entonces, bueno, ya que vimos con esto de que las computadoras, o sea, lo que acabamos de ver es que la computadora moderna que tienen ustedes está inspirada en este diseño de von Neumann, ¿no? O sea, viene desde la idea de la máquina de Turing, luego una máquina de acceso aleatorio que puede moverse y hacer cosas algorítmicas todas, ¿no?
Después ya vimos que no tenemos solo una máquina que esté programada y haga una sola cosa, sino que lee su programación y a partir de eso sabe qué hacer con los datos, etcétera, que es la idea de von Neumann y ya. Entonces ya sabemos que eso es su computadora actual, ¿no? Con obviamente en módulo los detalles materiales de cómo realmente está hecha la memoria, ¿no? Cómo realmente está hecho esto del procesador, que obviamente son cosas muy complicadas de hacer y muy sofisticadas y que necesitaríamos toda una licenciatura para entender bien. Pero a grosso modo así es como está. Entonces, si ya vimos que así funciona una computadora, que si tiene un programa que lee, aprende y a partir de ese procesa datos con lo que dice que haga ese programa, nosotros en principio ya podríamos usar vamos a usar una computadora, perdón, vamos a usar una computadora de ese estilo, ¿no? Una computadora que va a leer un programa y va a procesar datos siguiendo ese programa. Entonces, para nosotros usar una computadora que hace eso, necesitamos darle a la computadora, o para usar esa computadora necesitamos saber hacer dos cosas, ¿sí? Necesitamos saber darle el programa, necesitamos saber decirle a la computadora qué es lo que queremos que haga, es decir, cómo va a operar con lo que está en el input en términos de lo que pueda hacer la computadora, ¿no? O sea, si vamos a usar una máquina de Turing, por ejemplo, lo que sea, tenemos que saber cómo programarla para decirle qué va a hacer, ¿no? Cómo darle el programa para decirle cómo irse moviendo, los estados, etcétera, etcétera. Si vamos a usar otro modelo, tenemos que también especificar el modelo, lo que sea, en términos de lo que la máquina puede hacer. O sea, no podemos decirle nada más, pues instrucciones, por ejemplo, si quisiéramos una computadora que factorice en primos, pues no podemos decirle, pues instrucciones factorice ya, ¿no? Está bien fácil. No, pues no. Tenemos que decirle, a ver, si tú lo sabes sumar o si solo sabes restar, pues a ver, en términos de sumas y restas, ¿cómo factorizar? ¿Sí? Pues tenemos que especificar el programa en términos de lo que la computadora puede hacer. Y además de eso, tenemos que especificarle los datos sobre los que queremos que opere. ¿Sí? O sea, no solo tenemos que especificarle qué es lo que queremos que haga sobre la computadora en términos de lo que sabe hacer, sino también tenemos que especificarle cómo le vamos a dar la información que queremos que procese, ¿sí? O los datos que necesita para hacer ese procedimiento, ¿no? A lo mejor no necesita datos y con especificarle el programa basta, pero en general le vamos a tener que dar datos para que haga los cómputos que queramos, ¿sí? Y necesitamos especificarle esos datos en un formato que ella entienda, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí está quedando claro lo que estoy dando a entender? ¿Lo que estoy explicando? Sí. Sé que todo esto es muy abstracto y quizás medio innecesario. Obviamente, a lo mejor muchos de ustedes están pensando, ¿realmente necesito saber esto para empezar a programar? No tienen que saberlo, pero creo que es útil que lo sepan y creo que les va a ayudar a tener una idea de cómo funciona la computadora, ¿sí? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? No, por el momento no. Ok. Entonces, bueno. Tenemos que enseñarle a la computadora las dos cosas, especificar el programa y especificar cómo hacer el programa y cómo representar los datos que necesita el programa, ¿sí? Entonces, básicamente todo el curso se trata a enseñarles a que en una computadora moderna y utilizando un lenguaje de programación, a enseñarles a especificar programas, ¿sí? A programarla, a enseñarle a su compu moderna qué es lo que queremos que haga en términos de lo que pueda hacer nuestro lenguaje de programación, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer todo el curso. Todo el curso vamos a dedicarnos a ver el punto 1, digamos. Entonces, por ahora, antes de que veamos el punto 1, que es lo que compete realmente el curso, vamos a platicar del punto 2, ¿sí? Y voy a darles más o menos una embarrada de cómo es que se representa la información en la computadora para que la computadora la pueda procesar, ¿sí? Y obviamente nos vamos a ir al nivel más bajo, no vamos a hablar así de, pues, son números y ya escritos, no, pues no, vamos a irnos realmente a qué es el número para la memoria de la compu y cosas así. Entonces, en eso vamos a ir ahorita en adelante. Si quieren, les propongo que nos tomemos, es la 1:56, que nos tomemos 5 minutos y nos unamos, retomemos todo esto ahorita a las 2:01 para seguir. 2:02, seguir. ¿Sería como desconectarnos de esta sesión? No, o sea, pues como nada pausa? más si quieren, o sea, yo voy a cerrar mi micrófono y a cerrar mi video y nada más ahorita en 5 minutos regreso. Voy a dejar la sesión abierta. Gracias. Entonces vamos a parar 5 minutos. Si tienen alguna duda o algo así, si quieren vayanla poniendo en el chat y ahorita que regrese la reviso.
Ya regresamos. Me preguntan en el chat brevemente si, disculpen, si el PowerShell que yo menciono en la guía de instalación es lo mismo que aparece en Windows como Windows PowerShell. Sí, es este programa. A ver, déjenme, me salgo de todo esto para que lo vean. Se van a su menú inicio y buscan PowerShell. Les debe aparecer esto de Windows PowerShell. Y le pican y les debe de aparecer algo así. ¿Sí? Entonces, esto es lo que necesito que todos tengan instalados, que según yo por default ya vienen todas las computadoras con Windows. Si no, sigan las instrucciones de ahí, pero en principio debería venir ahí, estar ahí. Entonces, bueno, ya habíamos quedado que íbamos a empezar con el punto 2, ¿no? Con ver cómo especifica el input en la memoria. Entonces, antes de que podamos regresar al punto 2, vamos a tener que aclarar, pues, qué es la memoria, ¿sí? Obviamente, decir cómo vamos a representar inputs o informaciones en la memoria, pues depende de cómo es la memoria, ¿no? Si no hablamos de cómo es eso, no tiene chiste. Entonces, por simplicidad, por una simplicidad material, vamos, casi todas las memorias, si no es que todas, tienen algo que se llama una estructura binaria, ¿sí? Todas las memorias de computadoras o de máquinas son máquinas que trabajan solo con dos símbolos, ¿sí? Con dos símbolos que se distinguen entre sí, ¿no? En principio no importa cuáles son, pero por convención se toma que uno, y obviamente por convención y por consistencia con la lógica proposicional, que vamos a ver después por qué es importante ser consistente con la lógica proposicional, todo se toma como 0 y 1, ¿sí? Entonces, la memoria o una memoria de computadora, básicamente, es un montón de cajitas, muchísimas cajitas, una cantidad finita pero muy grande de cajitas, ordenadas, o sea que sabemos, las distinguimos entre sí, son distinguidas entre sí las cajitas, y todas las cajitas solo pueden tener dos cosas, o un 0 o un 1, ¿sí? Y a cada una de estas cajitas se les llama bits, ¿sí? Eso es lo que es un bit en su computadora. En su computadora, un bit es una cajita que puede tener un 0 o un 1, ¿sí? Entonces, esto les digo, es por simplicidad nada más, porque es más fácil hacer cajitas que puedan tener 0 o 1, o que puedan tener dos estados, que cajitas que puedan tener tres estados, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, no vamos a ahora, es por eso que solo son en dos estados. Ahora, si yo en mi memoria solo tengo en principio cosas de dos estados, pues si quiero operar con puras cosas de dos estados, como cosas de lógica que solo pueden ser verdaderas, proposiciones lógicas que solo pueden ser verdaderas o falsas o así, eso está perfecto. Pero nosotros queremos la computadora no solo para cosas de lógica que pueden ser verdaderas o falsas, queremos la computadora para operar principalmente en números, ¿sí? O en otro caso hasta símbolos o imágenes o audio, cosas más complicadas, ¿no? Pero en principio lo que más nos interesa manipular y por lo que está como orientada el uso de la computadora desde un inicio es para aplicaciones científicas o bélicas, lo que sea, que involucran números, ¿no? Ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones lineales, lo que sea, pero con números. Entonces tenemos que ver cómo representamos números en cosas binarias, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Entonces iba a platicarles un poquito sobre cómo se representa un bit físicamente. O sea, ya vimos que un bit es una cajita de 0, 1, pero ¿qué es en términos verdaderos una cajita que puede ser 0, 1? Ya no lo hice porque pues es muy delicado, o sea, es realmente delicado de explicar y no estoy seguro de que con los conocimientos de física que tienen ahorita en cuarto semestre, quinto semestre, lo puedan saber. Pero una versión muy simplificada, por ejemplo, de lo que es un bit es, por ejemplo, un imán, ¿sí? O un material ferromagnético, pensámoslo así. Un material ferromagnético o alguna cosa de ese estilo puede estar orientado en dos direcciones, con un campo magnético, digamos, hacia arriba o un campo magnético hacia abajo, ¿no? O en principio puede tener un campo magnético hacia cualquier lado, pero si ponemos una dirección, podemos preguntarnos si está más orientado hacia esa o hacia el lado contrario. Entonces, así es como se representan los bits en la mayoría, por ejemplo, de las memorias modernas, ¿no? En su disco duro son pedazos magnéticos
que pueden estar, que tienen, o sea, son cajitas que tienen un campo magnético que está orientado hacia un lado o hacia otro. En la memoria RAM también, etcétera, etcétera. También se pueden representar con corriente eléctrica, ¿sí? Se pueden representar como que si hay corriente arriba de cierto, con una corriente que si está arriba de cierto umbral es un 1 y si está abajo de cierto umbral es un 0, ¿sí? Eso también puede hacerse, etcétera, etcétera. Es más útil trabajar con un sistema magnético, ¿sí? Por lo general todos los bits físicos se almacenan en sistemas magnéticos, son cosas magnéticas, porque es más económico, o sea, es más económico en términos del material que se necesita, y porque existe la posibilidad de que no necesite energía para mantenerse guardado algo en la memoria, ¿sí? O sea, en una corriente eléctrica, si no hay corriente eléctrica, se acabó. Si no hay energía o no está conectada a su compu a algo con energía, se acabó. Se la desconectan y se acaba la memoria. Pero en algo magnético, la magnetización, si lo hacen bien, la magnetización puede durar mucho tiempo, ¿sí? Independientemente de si hay una corriente o un campo o lo que sea. Entonces es más práctico tener cosas guardadas en sistemas magnéticos, ¿no? Bueno, entonces es un bit desde el punto de vista físico. Breve paréntesis, no, perdón por no ponerles más cosas. Simplemente no me quise meter en más detalles, ¿no? Entonces, bueno, regresando, ¿no? Ya vimos que un bit puede guardar, es una cajita que guarda ceros y unos, ¿no? Entonces, si yo quisiera guardar cosas en la computadora que fueran ceros o unos, ¿sí? Simplemente, pues, utilizo un bit para ellos y ya, no hay mayor complicación, ¿sí? Si voy a codificar algo verdadero o falso en un bit, simplemente lo hago con ceros y unos. Entonces, todas las cosas que están codificadas en las computadoras como ceros o unos y que solo son un 0 o un 1, son algo que se le llama un objeto de tipo booleano, ¿sí? Ahorita vamos a ver que todas las cosas en la computadora, todo lo que yo represento en la computadora, va a tener algo que se le llama un tipo, ¿sí? Y ahorita voy a explicar bien qué es eso del tipo. Los tipos básicamente son como una etiqueta o una forma de describir el pedazo de la memoria, o más que el pedazo de la memoria, lo que representa un cacho de memoria, vamos, ¿no? O sea, si un cacho de memoria, por ejemplo, representa un valor verdadero o falso, se dice que es de tipo booleano, ¿sí? Es un tipo booleano, ese objeto de ahí, ¿no? Si representa un número entero, vamos a ver que tiene un tipo entero, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, todo lo que sea booleano, todo lo que sea 0, 1, todo lo que sea binario, todo lo que solo sea verdadero, falso, 0, 1, lo que sea, se representa en un bit de forma trivial, ¿no? Y es una cosa de tipo bool o booleana, ¿no? En Python esas cosas se les llama bool, como está aquí escrito, ahí, perdón. Y en Julia se le llama boolean, ¿sí? Como está aquí a la derecha. ¿Sí, sí entienden todo bien hasta aquí? Sí, todo bien, gracias. ¿Los demás también todo bien? Todo bien. Bueno. Ay, perdón. Entonces, representar un objeto, un objeto binario, pues es bastante sencillo, ¿no? Y medio trivial. Ahora viene la parte difícil de cómo representamos números, ¿sí? El detalle de cómo representamos números se vuelve más delicado porque además, para pensar en cómo representa la compu números, tenemos que pensar en cómo lo representamos nosotros, ¿sí? En el día a día, ¿no? Entonces, nosotros para representar números utilizamos algo que se llama un sistema numérico posicional, ¿sí? ¿Qué es un sistema numérico posicional? Nosotros utilizamos sucesiones finitas de símbolos para representar un número arbitrario, ¿no? Entonces, tómense aquí las cosas matemáticas que hay aquí. Un B natural, un K natural y un L natural, ¿no? B es algo que le vamos a llamar la base, K es la cantidad de símbolos a la izquierda del punto decimal y L es la cantidad de símbolos a la derecha del punto decimal, ¿no? Entonces, si hacen eso, si tienen B, K y L en los naturales, ustedes pueden tomarse B símbolos distintos, pueden tomarse un montón, pueden B símbolos distintos, en principio no importa cuáles, pueden tomarse estrellitas, círculos, fotos de sus dedos, B símbolos distintos, los que ustedes quieran. Y después, para cada I entre menos L y K, se toman uno de esos símbolos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Definen un número que va así, ¿no? Que tiene un símbolo, luego otro, luego otro, luego otro. Luego tiene el símbolo K, el símbolo K menos 1, el símbolo 1, el símbolo 0, el símbolo menos 1, etcétera, hasta el símbolo L menos L más 1 y luego el símbolo menos L, ¿no?
Entonces, ustedes dibujan así un número o escriben así un número en su cuaderno. ¿Y este número quién es? Este número representa el siguiente número real, ¿no? Representa el símbolo K o un número SK multiplicado por B a la K, SK menos 1 multiplicado por B a la K menos 1, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta suma. Es más o menos la suma desde J igual a L hasta acá de SJ por B a la J, ¿no? B es esto que le llamamos base, es la cantidad de símbolos distintos que tenemos, pero esto es lo que representa este número escrito que ponen aquí. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Todo bien. Entonces, B es esto de la base, ¿no? B es la cantidad de símbolos distintos que tenemos. La parte entera, digamos, del número son estos K más un símbolos que están a la izquierda del punto, de esto que llamamos el punto decimal, que es cuando los exponentes empiezan a ser negativos. Y todo lo que está a la derecha son la parte fraccionaria, ¿sí? Y este más menos, pues es el signo. Simplemente le llamamos signo, ¿no? Estos son los temas numéricos posicionales que utilizamos en el día a día nosotros para esto, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de los temas numéricos posicionales? Pues el más simple de ellos es la notación decimal, ¿no? ¿Por qué usamos la notación decimal nosotros? ¿Por qué se les ocurre que utilizamos la notación decimal? Que utilizamos 10 símbolos para los números. Creo que se cree que porque tenemos 10 dedos, ¿no? O sea, 10 decimal de 10 dedos. Sí, exactamente, ¿no? Juan tiene razón. Tenemos 10 dedos y pues lo más práctico es contar con 10 símbolos. Seguro así lo hacían los primeros humanos, ¿no? Si tuviéramos 12 dedos, seguro tendríamos un sistema duodecimal, o si tuviéramos 8, tendríamos no es hexadecimal, es octal, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el decimal es el más fácil y pues es el que tienen ustedes, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, por ejemplo, el 132.59, pues es este número, ¿no? Y representa el 1 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 3. Si quieren, a ver, déjenme parar tantito para modificar esta presentación y que lo vean más claro. No me tarda nada en hacer la modificación. Una disculpa por este cambio. Ya, acá está. Sí, pueden ver ya toda la pantalla bien otra vez, ¿verdad? Hola. Sí. Ok. Entonces ya, aquí está el número de notación decimal expedida, ¿no? Es 1 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1, etcétera, ¿no? ¿Cuál es otra notación que es muy usada? Y la que se ve que es la que vamos a utilizar en la computadora, pues la binaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque imagínense, la binaria solo tiene dos símbolos, el 0, 1, ¿y qué representa este numerote que está aquí, no? Ignoren ahorita el signo. El menos 1001001.010, ¿no? Pues es 1 por 2 a la 5, más 0 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es otra notación que se utiliza mucho? La notación hexadecimal, ¿no? ¿Qué pasa en la hexadecimal? Pues lo que sucede es que ahora tenemos 16 símbolos, la base es 16, y ahora para no confundirnos entre el 10 y el 1, 0 del sistema, en lugar de utilizar el 10 para representarlo, utilizamos la A, ¿no? La letra A. Luego para el 11 la B, la 12 la C, etcétera, hasta la 15 la F, ¿no? Entonces así, la sucesión de símbolos A97, B.0F8, pues ¿quién es? Es lo que representa la A, que es 10 por 10 a la 16 por la base a la 3, ¿no?
más 9 por 16 a la 2, más 7 por 16 a la 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A todos les queda claro toda esta clase de sistemas numéricos posicionales? Sí. Va. ¿No? Disculpe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Que por qué empezó en potencia de 3 el 16? Pues porque este es el símbolo número 3, ¿no? Este es el símbolo 3, el símbolo 2, el símbolo 1 y el símbolo 0, ¿no? Acá es igual, este es el símbolo 2, en la decimal el 1 es el símbolo 2, el 3 es el símbolo 1 y el 2 es el símbolo 0, ¿no? Ok, gracias. De nada. Entonces, vamos a pensar ahorita en números puramente enteros, ¿sí? Y vamos a pensar en cómo lo representamos en notación binaria con bits, ¿no? Entonces vamos a utilizar notación binaria porque se ve que es la más compatible, ¿no? Vamos a utilizar sistemas binarios porque son los que son compatibles con memorias que también son solo 0, 1, ¿no? Ahora, imagínense que tenemos n bits de memoria, ¿no? ¿Cuántos enteros podríamos representar en esos n bits de memoria? En principio podríamos hacer 2 a la n combinaciones de números, ¿sí? Y eso significaría que podemos representar 2 a la n números distintos. ¿Sí ven por qué son 2 a la n? Sí. O sea, porque la primera cajita puede ser 2, la siguiente puede ser otros 2, y por el principio básico de conteo vamos multiplicando, ¿no? Los totales son la multiplicación. Entonces vamos 2 por 2 por 2 por 2, n veces, eso es 2 a la n, ¿no? Entonces, si los números que nos interesa representar, por ejemplo, supongamos que son positivos, no tenemos que estar pensando en representar el signo o en mostrar el signo del número. Entonces, con n bits podemos representar cualquier número entre 1 y 2 a la n, ¿sí? Como en general es importante representar al 0, como en general el 0 es un número importante, en lugar de pensar cualquiera entre 1 y 2 a la n, vamos a pensar a cualquiera entre 0 y 2 a la n menos 1, ¿sí? En n bits. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Entonces, esto me permite igual calcular cuántos bits necesito para representar un número en su forma binaria, ¿no? Bueno, binaria, hay un error, perdón. Entonces, si tengo un k que está acotado en un intervalo AB, ¿no? Con A y B reales, ¿no? Entonces, como K está entre A y B, si yo aplico logaritmo, que es una función estrictamente creciente, logaritmo en base 2, esto me dice que el logaritmo en base 2 va a seguir acotado, ¿sí? Entonces, con el logaritmo en base 2, que me da el exponente de la tal que 2 elevado a eso es A, esto me permite calcular que con el logaritmo 2 de A, que al menos voy a necesitar el logaritmo 2 de A de bits para esto, ¿no? Porque este es el exponente más grande y como en esto necesito, como este puede ser al menos este, voy a necesitar al menos tantos bits y a lo más tantos como lo más que pueda tomar, ¿no? ¿Sí ven todos de dónde sale esta fórmula del logaritmo? Entonces ahí era el logaritmo de B, ¿no? Ah, sí, ahí es logaritmo. Si quieren, déjenme corregirlo súper rápido. Acá está, ¿no? ¿Por qué le pongo esto del piso? Pues porque esto puede ser, como esto es un real, esto puede que no sea entero, ¿no? Y no tiene sentido pensar en pedazos de bits. Un bit es una unidad, ¿no? No puede haber medio bit, ¿no? Entonces, por eso le pongo aquí el piso, que es el entero, la parte entera de esto, o sea, hacia abajo, y la parte entera hacia arriba. ¿Todos conocen esta notación? ¿Están familiarizados con esto? ¿Con la función piso? Sí. Sí, pero con esta notación para la función piso. No había visto esa notación, pero pues sí entiendo que esta es la función piso. A ver, si quieren podemos aclararlo. Entonces, pónganse que tienen un real X, que vamos a escribirlo como siguiendo la notación de hace rato.
SK hasta S0, punto S-1 hasta S-L. ¿Sí? Entonces el piso de X, ¿quién es? Hola, compañeros. Pues sería SK punto hasta S0, ¿no? Es solamente su parte entera, ¿no? Es el entero más chiquito, que es el entero, perdón, más grande, que es más pequeño que él. Que esto es SK, ¿no? ¿Quién es el techo de X? Pues es El igual, ¿eh? sucesor, ¿no? Es el entero más chiquito que está arriba de X, entonces es el piso más 1. ¿Sí? A ver, déjenme cambiar esto nada más para hacer un ejercicio sencillito. ¿Quién es el piso? Ay, perdón. ¿Quién es el piso de pi? 3. El piso de pi, pues obviamente es 3, ¿no? Y el techo de pi, pues es 3 más 1, que es 4, ¿no? Pues el piso de lo que sea, ahí lo van a ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya entendieron nada más esta notación? Sí, está bien. Bueno, entonces regresamos a la clase. Entonces el piso del logaritmo 2 es el mínimo que necesito de bits y el logaritmo 2 para un número acotado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora, por ejemplo, si tengo un número que tiene signo, ¿no? Si tengo ahora un número que tiene signo, pues esto se puede volver más complicado, porque si tengo n bits para representarlo, yo puedo usar un bit para el signo, ¿sí? Un bit donde 0 sea negativo y 1 sea positivo, o algo así, pero voy a necesitar a fuerzas utilizar un bit para el signo y los n-1 restantes para el valor absoluto del número, ¿sí? Entonces, si tengo n bits, lo que voy a tener es que voy a poder guardar cualquier número con valor absoluto entre 0 y 2n-1 menos 1, ¿sí? O sea, todos los enteros que estén entre menos 2n-1 menos 1 y 2n-1 menos 1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Entonces, por cuestiones ingenieriles que son muy importantes y que ahorita no puedo discutir, ni siquiera tengo la capacidad para el conocimiento necesario para discutirlas, uno no puede agarrar en la compu y decir, quiero 500 bits para este número, ¿sí? Y ya. Eso no es posible hacerlo en una computadora moderna por varias razones, ¿sí? Uno solamente puede pedirle a la computadora múltiplos de 8 bits, ¿sí? Para guardar un objeto. Entonces, por esa cuestión, a los múltiplos a los 8 bits en conjunto se les conoce como un byte, ¿sí? Es una unidad estándar. Entonces, uno no puede decir, no, pues quiero representar, por ejemplo, el 4000, pues dame los bits necesarios para el 4000. No, uno tiene que decir, a ver, te puedo dar 8 bits, 16, 32, 64, pero no te puedo dar nada más 5, ¿no? Entonces, uno tiene que ir contando con bytes, ¿no? Y bueno, lo que habíamos platicado hace rato, a las cajitas de memoria donde guardamos números y cosas así, les llamamos tipo, ¿no? Entonces, estos son los tipos que existen para números enteros, ¿no? Hay tipos distintos para números que tienen signo y para números que no tienen signo, ¿sí? Entonces, estos son los nombres, los que están hasta arriba son los nombres que tienen en Julia, ¿sí? Entonces, en Python todos los números enteros por default son de 64 bits, todos tienen 64 bits. En Julia también, estos porque son lenguajes modernos,
Sin embargo, no en todos los lenguajes de programación es así. Sí, en la mayoría, de hecho, creo que por estándar son de 32, ¿no? Aquí están los límites, ¿no? Dependiendo. ¿Por qué les estoy enseñando esto? A lo mejor, si es medio inútil saber. Porque cuando uno hace un programa bueno o cuando uno hace un programa importante, ayuda mucho al tiempo que le toma hacer el programa que guardemos esto en cajitas del menor tamaño, ¿sí? O porque cuando uno tiene un sistema, como por ejemplo el sistema de Mi Vacuna del gobierno, que iban a estar guardar millones y millones de datos, pues hay que guardar los datos en lo que tome menos memoria, ¿sí? Porque pues justo si tomamos mucha memoria, vamos a hacer colapsar la compu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de cajitas para guardar enteros, son estas de aquí, no se tienen que aprender su tipo, pero es importante que recuerden que existe esta tabla porque en la tarea les voy a pedir así de, a ver, aquí están estos números, ¿en qué cajita crees que sea mejor, en qué tipo crees que sea mejor guardarlos, ¿no? Y ya van a tener que venir aquí a decir, yo creo que en esta, yo creo que en esta sí, por qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Los nombres que están aquí arriba son los nombres de Julia, los que empiezan con mayúscula, los nombres de abajo son los nombres de C, ¿sí? Se los pongo porque son tradicionales y en algunos lados se refieren a ellos todavía con eso. ¿Todo bien hasta aquí? No, a mí no me queda completamente claro lo del tipo. ¿Lo podría repetir otra vez? Sí, los tipos simplemente son distintas como estructuras que tiene la computadora para guardar objetos en la memoria, ¿sí? O sea, los tipos tienen que ser, o sea, para la memoria no es lo mismo que guardes, en un programa no es lo mismo que le des algo que solo va a ser 0 o 1, a algo que representa un número entero, a algo que representa una palabra, algo que representa un símbolo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, los tipos son lo que distinguen entre qué es entero, qué es palabra, qué es algo verdadero o falso, etcétera, ¿no? Entonces, vimos que para las cosas verdaderas o falsas están los tipos booleanos, ¿sí? El tipo bool o boolean, ¿no? Para los enteros, pues dependiendo de cuántos bits quieras para tu entero, hay distintos tipos, ¿no? Un tipo es del int 16, ¿no? Que guarda enteros de 2 bytes con signo, ¿no? Entonces puede ir en estos límites. Otro tipo es el uint 64, que guarda en 8 bytes o en 64 bits enteros, pero sin signo, ¿no? Solo positivos. Sí, ya con eso quedó un poco más claro. Sí, ya, gracias. Entonces, los tipos son estas cajitas que hay para guardar distintos tipos de cosas en la memoria de la compu, ¿sí? Que utilizan los lenguajes de programación para representar distintos tipos de cosas, ¿no? ¿Por qué es importante tener distintos tipos? Pues porque ya veremos después por qué es importante, ¿no? Pero es importante tener distintos tipos para que en la memoria no nos confundamos y no pensemos que para que sepamos dónde tenemos números y dónde tenemos otras cosas y así. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, gracias. ¿No? Entonces, ya que pasamos con los números enteros, viene la parte más difícil, que es la de los números reales, ¿sí? ¿Por qué es más difícil los números reales? Pues porque los enteros son muy bonitos en el sentido de que tienen una cantidad finita de dígitos, ¿sí? Lo que define, y en cambio lo que define a los números reales es que los números reales en principio, sobre todo los irracionales, pero todos tienen una cola infinita de dígitos en notación decimal, ¿sí? O sea, todos los enteros, todos los reales tienen una cantidad infinita de decimales. Algunos, en particular los racionales, tienen la suerte de que se repiten, de que en algún punto o todos se vuelven cero, o todos se vuelven algo que se repite y ya. Y los podemos como cortar ahí para manejarlos. Pero, por ejemplo, los irracionales, ¿no? Los irracionales como pi o e o el seno de algo que no sea múltiplo de pi, se extienden infinitamente, ¿sí? Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque en la computadora ya habíamos platicado que todo es finito. Entonces, en principio, yo no puedo representar a pi en la computadora porque tengo una cantidad finita de memoria, ¿no? Y de hecho, ni siquiera puedo representar racionales porque los racionales que igual tienen una expansión periódica muy grande o que es periódica no cero, tampoco puedo guardar que es periódica. Entonces tampoco puedo ni siquiera representar a todos los racionales. Entonces aquí se ve que la compu parece muy chafa para representar números reales, ¿no? No puedo representar irracionales, no puedo representar racionales que sean periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes podrían también pensar, ay, bueno, sí, es muy chafa, ¿no? Solo puedo representar números que tengan una cantidad finita de puntos de cifras después del punto decimal y se acabó. Y ustedes dicen, pues es muy fácil, ¿no? Si ya vi que puedo yo representar enteros con bits, o sea, si nada más digo, no, pues este es el entero con tantos bits y ya.
en notación binaria, yo podría hacer lo mismo con los números que tienen parte decimal, ¿no? Nada más digo, aquí está, digamos, la parte, aquí está el número y yo ya sé que el punto decimal se da en este bit. ¿Sí ven cómo a lo que me estoy refiriendo? O sea, uno podría agarrar y decir que en la compu, por ejemplo, este que está acá, decir, ay, pues este número real, en principio, pues lo puedo representar bien fácil en la compu, ¿no? Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 bits para representar estas cifras. Y nada más le digo a la compu, el punto decimal está aquí, ¿no? Que la compu ya sepa que el punto decimal está aquí y ya, con eso represento estos de acá. Eso parece que es lo más fácil, ¿no? ¿Están de acuerdo en que eso sería lo más fácil? Sí, Creo que sí. Pero eso tristemente no es lo que se hace, ¿sí? No se pone un sistema de representación de números reales donde el punto decimal esté fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sistema posicional fijo pierde información sobre números dependiendo del orden de magnitud de los números, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo que está acá abajo. Imagínense que yo tengo un sistema donde tengo 4 bits para la parte entera y 3 para la parte decimal, ¿sí? Entonces, yo en ese sistema puedo representar este número, ¿no? El 11.01 de forma exacta como esto que está acá, 0011.010, ¿no? Se representa este número completamente bien. Este es un número con 4 cifras significativas, lo que quieran, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero representar este número de aquí? El 0.00011, utilizando solo 4 bits para la parte entera y 3 para la decimal, ¿no? Si lo corto sin ninguna regla o si no pienso en nada, este número, como solo puedo tener 3 para las decimales, se corta y se queda así, igualito que el 0, ¿no? Sin embargo, este número tiene todavía menos cifras significativas que el de acá, tiene solo 2, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un número con menos cifras significativas que este no lo puedo representar aquí? Pues se vuelve 0 cuando lo quiero representar. ¿Sí ven el problema con esto? Sí. Entonces, tener puntos decimales fijos para representar números reales es muy mala idea. Es muy, muy mala idea, ¿sí? Y esto lo sabían desde hace 80 años, claramente. Entonces, lo que hacen es utilizar un sistema que ellos llaman sistema de punto flotante. ¿Cuál es la diferencia con un sistema de punto fijo? Pues que en un sistema de punto flotante, los bits, o bueno, más bien, el punto decimal no está fijo, ¿sí? El punto decimal no está fijo en un lugar, sino que el punto decimal va cambiando, ¿sí? Y ustedes ahorita podrán ir pensando, no, pues ¿cómo? No se me ocurre, ¿cómo podría ser eso de que el punto decimal esté moviéndose? ¿Cómo podría darse? Bueno, pues todos ustedes ya manejan un sistema donde el punto decimal va variando de forma indirecta, ¿sí? Y ese ejemplo es la notación científica, ¿no? Ustedes en la notación científica utilizan el punto decimal, siempre está fijo aquí, digamos. Sí, siempre lo utilizan como puesto aquí, pero con el exponente lo van moviendo. Van variando el exponente del 10 y esto les dice hacia dónde se va moviendo el punto decimal, ¿sí? Entonces pueden representar, por ejemplo, el 0.0026 como 2.6 por 10 a la menos 3 y también puede representar el 59 como 5.9 por 10 a la 4, ¿no? Y regresando al ejemplo de hace rato, pues podemos representar ahora sí el 0.00011 como 1.1 por 2 a la menos 4 y también podemos representar este de acá como 1.101 por 2 a la 1, ¿no? Entonces, este ejemplo de la notación científica o esta idea de separar la parte de un exponente que va moviendo el punto decimal, se ve que es más útil, ¿sí? Nos permite representar números con las mismas cifras significativas, pero en distintos rangos, ¿no? No tiene este problema que tenía el anterior donde se cortaba si el punto decimal tenía que ser fijo, ¿no? Si aquí lo puedo mover con un exponente, puedo representar números en distintos rangos, ¿no? Y eso es mucho más útil. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, gracias. ¿Los demás? Hace un rato dijiste que, o sea, se perdió información, ¿no? ¿Cómo se representa esa pérdida de información en todo caso? ¿A qué te refieres con cómo se representa? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si ya no tenemos esa información completa? Pues ahorita vamos a... Ok. Buena pregunta. Imagínate que, vamos a poner esto en contexto, ¿no?
más que, voy a responder tu pregunta más bien poniendo esto en contexto. Imagínate que por alguna razón estamos haciendo el sistema de navegación que calcula el centro de gravedad de un avión, ¿sí? Y esto sucede, ¿qué pasa? Se pierde este número porque usamos un sistema de este estilo, se corta lo de acá, ¿no? Puede ser que este número fuera muy importante para calibrar bien el avión y como esto se quita, el avión se caiga porque calcula mal porque esto ya se vuelve no el número que era, sino otro, y el cálculo que hagamos ya no sea el cálculo original, sino otro cálculo, etcétera, etcétera, y empieza a haber errores en los cálculos y errores que vayan cada vez volviéndose más graves, que provoquen que no se calcule bien y el avión se caiga, ¿sí? Entonces, por eso es importante que no haya pérdida de información y no hay manera de saberlo, digamos. O sea, uno cuando trabaja con números, como esto está programado de forma automática o como está hecho en términos de circuitos ingenieriles y cosas así, uno no puede darse cuenta de cuando esto pasa, ¿sí? Entonces, en primer lugar, puede ser que acabe generando errores que se vuelvan muy graves y en segundo lugar, puede ser que ni nos demos cuenta de qué está pasando. Entonces, tenemos que desde el principio trabajar con números lo más precisos posibles. ¿Sí estoy contestando con esto tu pregunta? Sí, muchas gracias. O sea, sí, acuérdense, siempre estamos pensando en hacer computadoras buenas, ¿no? Yo sé que por el contexto de cómo usamos la ciencia en el día a día en la FAC y así, pues uno piensa, ay, bueno, pues el clásico cuchareo del laboratorio, ¿no? Ay, bueno, ¿qué son unas cifras decimales o algo así? O sea, acuérdense, esto era tecnología que inicialmente disparaba misiles, ¿sí? Y esto pasa, vamos a platicar después de casos donde por errores de este estilo, misiles han dado, o sea, esto puede pasar que por un error de millonésima en el ángulo de lanzamiento, el misil va a dar en lugar de en la casa del terrorista, en la casa de al lado, que es un hospital, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que desde el principio estemos sabiendo esta clase de cosas. Entonces ya vimos que el chiste es tener algo para el exponente e ir moviendo un exponente para que sepa mover el punto decimal, ¿no? Para que el punto flote, ¿no? Y eso es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace para representar números reales es que yo me voy a agarrar dos enteros, ¿sí? Un entero X y un entero Y, y el entero Y va a ser el exponente de mi base, y el entero X va a ser, digamos, una parte que va a estar por acá, que la voy a pensar como una parte con punto decimal fija, ¿no? A X, a esa parte con punto decimal fijo, le vamos a llamar la mantisa, y a Y es algo que se le llama el exponente, ¿sí? Entonces vamos a representar un real Z como X por B a la Y, ¿sí? Por un exponente Y que va moviendo el punto decimal y una parte fija, ¿no? Como en la notación científica. ¿Todo les queda claro esto? Sí. Entonces, estos son los famosos sistemas numéricos del punto flotante, los números flotantes, ¿sí? Así es como la compu en la memoria representa los números, un pedazo de la parte fraccionaria y un exponente que va haciendo que se mueva el punto decimal, ¿no? ¿Cómo se hace esto en un lenguaje de programación moderno? Bueno, pues en los lenguajes modernos, o sea, existen tipos, los tipos se llaman floats, ¿sí? Se llaman flotantes, bueno, se alude como floats también en Julia, y pues obviamente, como siempre, hay de 2 bytes, de 4 bytes y de 8 bytes, ¿no? Que tienen 16, 32, 64 bits, ¿no? Por razones igual muy delicadas, aquí sí los bits se dividen de forma medio rara entre el exponente y la mantisa. Obviamente lo que más queremos que sea preciso es la mantisa, por eso le tocan a ellas más bits, ¿no? Porque lo que más quiero que sea preciso, más que el exponente, es pues toda la parte de que tiene el punto decimal fijo, ¿no? Ahí sí quiero que haya muchísimos números y ya con el exponente voy moviendo el punto decimal, pero esa es la parte que quiero que sea más precisa, ¿no? Y aquí están los límites que pueden tener, ¿no? Aquí los límites están medio mal puestos porque digo, también hay un bit que se usa para el signo, etcétera, etcétera. O sea, esto está absorbido en la parte de la mantisa. Y además, pues aquí en lugar de pensar más bien entre números muy grandes que se pueden representar, también habría que haberles puesto los números muy chiquitos que se pueden hacer, ¿no? Me interesa también no solo que haya números muy grandes, sino números muy pequeños, ¿no? Fracciones muy pequeñas de números representantes. Y eso no se los puse, ni modo. Nada más los números, los límites entre positivos y negativos, ¿no? Estos son los tipos que hay para flotantes. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Entonces aquí sí puede haber puntos decimales, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente, en Julia por default todos son flotantes de 64 bits, en Python también, ¿sí? En los lenguajes más viejos no es así.
Ahora viene una pregunta que es crucial y que es un paréntesis cultural, pero que es muy, muy importante que la sepan, porque esta es igual de esas cosas que es vergonzoso que la gente en congresos y haciendo todo tipo de ingeniería y de física y de ciencia no sabe, que es que no todos los números reales se pueden representar en punto flotante, ¿sí? O sea, vimos que es una cantidad finita de números los que podemos representar. ¿Por qué? Pues porque hay una cantidad finita de cosas que podemos poner en el exponente y otra cantidad finita que podemos poner en la manticia, entonces son finitos en total, ¿sí? Entonces, no todos los números son representables ahí, ¿no? Y no solo números muy chiquitos, y el problema justo de un sistema de estos es que en el de punto en esos de punto fijo, los que eran muy chiquitos o muy grandes eran los que dejaban de ser representables, ¿sí? Pero aquí puede pasar que números como 0.1, que es, aquí quedó mal, es periódico más bien en los últimos 4, o sea, 0.1 en binario es 0.00011, 0011, 0011, así infinitamente. Este no se puede representar en un sistema de punto flotante de forma exacta. ¿Por qué? Porque es periódico infinito, ¿sí? Entonces, un número tan simple y tan ordinario como 0.1, que a veces nos va a surgir mucho, que queremos trabajar mucho con él, no se puede representar de forma exacta como lo tenemos, ¿sí? También se va a tener que aproximar, lo vamos a tener que cortar de alguna forma, ¿sí? ¿Sí ven por qué eso es una tragedia o por qué se ve que eso es un inconveniente? No, yo no lo veo, la verdad. Pues, o sea, ya vimos que tenemos un sistema que puede mover el punto decimal, ¿no? Y ya vimos que eso nos hace un paro porque así podemos representar números muy grandes y muy chiquitos. Pero si yo quiero hacer una operación con el 0.1 que necesito que sea muy precisa igual porque después eso tiene que ver con un marcapasos o con un avión o con lo que sea, si yo no tengo este número completamente exacto, no va a ser así de preciso, ¿sí? Entonces, que no pueda representar bien a los números en la memoria, que no los pueda representar exactamente, provoca errores en los cálculos, ¿sí? ¿Ya viste más o menos por qué es problemático? Sí, ya, gracias. O sea, cortar cualquier número es mala idea, ¿no? Uno quiere trabajar con números lo más precisos posible siempre, ¿no? Entonces es una tragedia que aunque tenemos un sistema bueno de punto flotante, no todos los números se pueden representar bien. ¿Y qué pasa? Eso es más importante. ¿Qué pasa si yo le digo a la computadora, quiero trabajar con los 0.1, aunque tú en la memoria no me lo puedas enseñar? Lo que va a hacer la computadora, o lo que están programadas para hacer las computadoras ahora de forma moderna, es que lo van a redondear al más cercano, que sí se pueda representar, ¿sí? Y esto es lo que justo provoca que luego haya errores, ¿no? Porque si estamos trabajando en algo en el avión donde necesitamos a fuerza el 0.1, necesitamos que sea preciso el 0.1, pero no se puede representar, lo va a redondear, ¿sí? Y lo va a redondear y lo va a trabajar y a lo mejor y nosotros si no tomamos esta clase no sabemos que no lo está representando de forma exacta y se nos cae el avión, ¿no? Pero es muy importante saber esto, ¿sí? Es muy importante que cuando uno mete números en la compu, los va a intentar representar exactamente, pero si no puede con números reales, los va a redondear, ¿no? Los matemáticos saben esto, ¿sí? Los programadores más fuertes y los matemáticos saben esto y lo estudian en algo que se llama aritmética de punto flotante, ¿sí? Es todo un área de las matemáticas que estudia cómo hacer para que estos errores que surgen a partir de redondear números se minimicen, ¿sí? Y hay muchas, muchas técnicas y muchas cosas que se pueden decir al respecto, sobre las cuales no vamos a ver nada en la clase, pero es importante que lo sepan que existe, ¿sí? Que cuando hacen cálculos en la compu numéricos, sus números puede que no estén representados exactamente y puede que haya errores que acaben siendo problemáticos, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja obviamente con el avión y con sistemas de ese estilo, hay mucha investigación y mucho detalle sobre cómo se hace esto para que eso no pase, ¿sí? Obviamente nosotros en la clase no vamos a hacer nada que salve vidas, entonces no importa, ¿sí? Aunque tenga vidas en riesgo, pero es importante que lo sepan desde ahorita, ¿sí? Igual, estas de esas cosas que la gente no sabe y luego por eso hacen simulaciones de 15 días donde al final un número salió mal y fue porque nunca se dieron cuenta que había un redondeo que nunca arreglaron o que pasaron por alto, etcétera, etcétera, ¿sí? No es tan común, pero pasa, ¿no? Y pasan cosas distinguidas de física, ¿no? En estos cálculos que hacen de astronomía para calcular posiciones en galaxias que están a distancias así con números enormes, estos errores empiezan a ser importantes y si no saben que existen, van a decir, ay, pues la compu está mal o ay, yo me equivoqué y van a hacer la vergüenza, ¿sí? Profe, Dime. ¿y cómo se puede prevenir este tipo de errores o cómo es que se dan cuenta?
eso es algo muy técnico que no podemos abordar, ¿sí? Es justo lo que estudia esto de la aritmética de punto flotante, pero por ahora, para todo lo que ustedes vamos a ver, para todo lo que vemos en la clase, no va a ser importante, ¿sí? O sea, la computadora lo va a corregir solo, ¿sí? Te puedo dar un adelanto muy breve. Muchas veces lo que se hace es que en lugar de hacer la menor cantidad de operaciones o de simplificar operaciones, por ejemplo, cuando simplificaban binomios al cuadrado y así para hacerlos más compactos, que eso era lo que hacían luego en álgebra, las computadoras en lugar de hacer eso los hacen grandes, hacen muchas operaciones porque en lugar de hacer dos que son muy chiquitas, si haces varias, por una razón igual medio mágica, es más exacto hacer varias que unas pocas, ¿no? Parecería que al revés es mejor, que si hay errores de redondeo sería mejor hacer unas pocas que muchas, pero no, en la práctica es mejor hacer muchas que unas pocas y es delicado entrar ahí. Pero la compu lo puede hacer sola y se estudia muy bien por qué lo puede hacer sola, solo a veces sí puede surgir, ¿no? Y es importante que sepan que puede pasar a veces. Gracias. De hecho, y lo vamos a ver en unas clases, vamos a ver nuestros problemas, ¿no? Y tengo una duda. O sea, lo de las cifras, ¿tiene algunas reglas de redondeo ya establecidas o el usuario las establece? Sí, se redondean como lo redondean en el laboratorio, vamos. Si tienen un 5, se redondea hacia arriba, o sea, bueno, es más sofisticado, ¿no? Pero si tienen un 5, hagan de cuenta que se redondea hacia arriba y cosas así. O sea, ya hay reglas bien definidas. Hay un estándar, vamos. O sea, los ingenieros se reúnen y hay un estándar mundial sobre cómo se hace esto para que funcione igual en todas sus compus. No tendría chiste que funcionara, se redondeara de una forma en las Mac y otra en las Windows. No, eso sería catastrófico, ¿no? O sea, hay un estándar para esto que trabajan los ingenieros. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces ya voy a ir a velocidad luz. Igual lo que falta ya no es tan relevante, entonces ya es mucho más corto, ¿no? Entonces ya vimos cómo representar números, que era la parte más dura, ¿no? Cómo representar los números es lo más difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo podría representar yo símbolos ya que no fueran solo números, ¿no? ¿Cómo podría representar letras, etcétera, etcétera? Pues es muy fácil. Lo que hago para representar símbolos es que en lugar de representar los símbolos, lo que hago es representar números, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, las letras del alfabeto y así son una cantidad finita y las puedo enumerar. Y como ya vi cómo representar números en notación binaria, etcétera, etcétera, pues ¿para qué me hago bolas representando los símbolos? Mejor represento números y a cada número le asigno un símbolo enumerado y se acabó, ¿sí? O sea, y a esa asignación que hago de asignarle a símbolos números para representarlos se le llama codificación. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. La codificación más vieja que existe y la más estándar que hay en la mayoría de las cosas de computación es algo que se llama la codificación ASCII, ¿sí? ASCII es un estándar estadounidense, ¿no? ¿Y qué hace? Lo que utiliza es que en enteros de 8 bits o de 1 byte, con 8 bytes, o precisamente, en realidad utiliza 7, pero los otros también el otro también lo necesita por razones mágicas, ¿no? Los puedes codificar, ¿sí? Codificas símbolos del alfabeto, los más básicos, y símbolos de puntuación, ¿no? Las computadoras a un solo símbolo les asignan un tipo que se llama char, ¿sí? Lo representan con algo que se llama char. Entonces, ¿cuál es la codificación ASCII? Es esta que está aquí, ¿no? El 0 es algo que se llama null, del 0 al digamos, 48 son puras cosas internas que no nos interesan tanto, el 33 es el signo de admiración, el 34 es las comillas, el hashtag o el gato, el peso, ¿no? Luego todas las letras mayúsculas, todas las letras minúsculas, los numerales, etcétera, etcétera, ¿no? Representa solo estos símbolos, solo estos 127 símbolos el ASCII, ¿no? Esta es la codificación ASCII, es muy vieja, por eso solo tiene tan poquitos símbolos y por eso solo tiene esta clase de cosas, ¿no? Aquí no hay acentos, no hay nada, no hay símbolos que no sean espontáneos, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación necesitan que todo lo que les digas se los digas en ASCII o solo pueden representar cosas en ASCII. Sí, sobre todo los viejos solo pueden trabajar en cosas que estén en ASCII, solo pueden trabajar con estos caracteres, ¿no? Obviamente en tiempos modernos existe algo más chido, que es algo que se llama la codificación Unicode, ¿sí? Entonces, el Unicode, o sea, porque obviamente cuando esto tuvo una expansión global, pues ya se dieron cuenta que había símbolos que no eran solo los del inglés que había que representar, ¿no? Entonces, el Unicode se creó para hacer eso. El Unicode justo se creó en una convención donde participan varias empresas, participa Apple, Facebook, Google, etcétera, y crearon un estándar nuevo para representar símbolos, ¿no? Recrearon una nueva enumeración de los símbolos, ¿no?
Y es una enumeración ahora muy sofisticada, ¿no? Ahora no utiliza, por ejemplo, 8 bits fijos, ¿no? Utiliza entre 1 y 4 bytes de forma dinámica, utiliza menos bytes para los que son más comunes, utiliza más bytes para los que son pocos comunes, y pueden representar así muchísimos símbolos, ¿sí? El Unicode es lo que se utiliza modernamente para representar todos los símbolos, ¿no? De todos los lenguajes, del árabe, del japonés, todas las grafías que hay, todas las que se puedan imaginar, están en el Unicode y se reúnen para que puedan estar ahí, ¿no? Y así es como se codifica, ¿no? Los lenguajes modernos, como Julia y Python, pueden manejar caracteres en Unicode, ¿sí? Manejan muchos caracteres en Unicode. Hasta los emojis, hasta existe una convención donde adhieren los emojis al Unicode, ¿sí? Los emojis que les aparecen para enviar por mensajes también tienen un número asignado en el Unicode, ¿sí? Y hay un debate sobre justo qué emojis se agregan y qué emojis se quitan, por qué dejar unos y por qué otros, ¿no? Entonces el Unicode contiene todos los símbolos que necesitamos y hasta los emojis, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Lo que sigue de querer representar palabras, y con lo que vamos a terminar la clase por ahora, es con querer representar, de representar símbolos, es representar palabras, ¿sí? Entonces, una palabra pues se representa muy fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo representar un símbolo. Y una palabra, ¿qué es? Pues es una sucesión finita de símbolos, ¿sí? Una palabra Aldo, pues es la sucesión de A, L, D, O en ese orden, ¿no? Entonces, para representar símbolos, pues solo utilizamos un montón de caracteres finitos, ¿sí? Una cantidad finita de caracteres, y la compu así es como lo representa, ¿no? A las palabras o a las cantidades finitas de símbolos se les llama strings en las computadoras, ¿no? Tanto en Julia como en Python se les llama objetos de tipo string, ¿sí? Y son muy importantes, ¿sí? Ahora, igual, aquí hay que hacer una distinción. Hay que hacer una distinción importante, ¿sí? Los strings pueden ser varios símbolos, ¿no? Pueden ser 3, 4 símbolos en orden. Los chars que están acá, los objetos tipo char, solo son un símbolo, ¿sí? No pueden ser más de un símbolo. El char solo es un símbolo, ¿no? Hay chars de ASCII que solo pueden ser uno de estos 127. Hay chars de Unicode que pueden ser todos estos de acá. Los strings pueden ser también strings de ASCII o strings de Unicode, pero pueden ser varios símbolos, no son solo uno, ¿no? Son los que yo quiera. Y vamos a ver después, a la hora de programar, hay formas de distinguir importantes entre los chars y los strings, y etcétera, ¿no? También hay strings de un solo símbolo, que es casi lo mismo que un char, pero es confuso, etcétera, etcétera. Solo quiero que vean que es distinto, ¿no? Una cosa es un solo carácter que se representa con algo tipo char, y otro es un string, ¿sí? O cadena, que son varios caracteres. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, todos los emojis y esas caritas que usamos entran en el tipo de char. Sí, son un char, digamos. En la compu los puedes pensar como un char, o los puedes pensar también dentro de un string si son varios, ¿no? Ah, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Por ejemplo, ¿qué pasa con las operaciones? Porque creo que también había como operaciones, ¿no? Como multiplicación o división. O sea, ahí cuando tiene que hacer una operación, ¿qué pasa? ¿La computadora? O sea, ¿qué hace la computadora? Ajá, o sea, digamos que están los caracteres, ¿no? Por ejemplo, quieres multiplicar dos números, entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando quieres multiplicar números, dices. Ok, lo que acaba de preguntar Juan es muy bueno porque va a ilustrar la necesidad de que existan los tipos, ¿sí? Si yo quiero, los tipos existen para distinguir las cosas en memoria, para decir, en la memoria esto es un número y esto es una palabra y esto es un carácter, etcétera, ¿no? Entonces, si yo a la computadora le digo, multiplícame A por el arroba o A por el mayor o igual, la computadora te va a decir, yo no puedo hacer eso. No tiene sentido multiplicar símbolos, ¿sí? Aunque este símbolo lo represente como un número o lo que sea, como tiene otro tipo, como no es un tipo de número, como no es un tipo flotante o un tipo entero, cuando yo quisiera multiplicar A por 2 puntos o A por W, la computadora va a decir, no se puede, ¿sí? Porque aunque en memoria sé que esto es algo binario y parece un número y lo que sea,
El tipo no es un tipo de número y yo no puedo multiplicar cosas que no sean de otro tipo, ¿sí? En cambio, si yo le digo a la computadora, multiplícame el 3 por el 5, un int por otro int, el 3 int por el 5 int, la computadora dice, ah, claro, sí, los números sí los voy a multiplicar y yo sé por magia cómo multiplicarlos. Y ya, y te regresa la multiplicación. ¿Sí? ¿Sí estoy contestando a tu pregunta? Sí, sí, sí. Para eso son los tipos, justamente, para que la computadora a la hora que le digas, haz esta operación, te diga, esto con este tipo sí se vale y con este tipo también se vale, ¿no? Para que sepa qué tiene que hacer. Justo, ¿no? Por ejemplo, existe una operación para los strings que después vamos a ver, que es la operación de concatenar, ¿no? Que si uno tiene, por ejemplo, Aldo y Sayeg, les pegue, ¿no? No solo Aldo Sayeg, ¿no? Nuevamente, concatenar es una operación que si yo le digo a la computadora, concaténame dos flotantes, va a decir, oye, no, es que no te puedo concatenar dos flotantes porque los dos tienen puntos decimales y así no tiene sentido un número con dos decimales, ¿no? Eso está mal, ¿no? Entonces, para esa clase de cosas existen los tipos, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra duda? No. Pues bueno, ya se acabó el tiempo. Para los que llegaron ya después, brevemente voy a esto. Les subí una guía de instalación sobre cómo instalar varios programas de la clase. Entonces, vamos a dedicar unos minutos de la clase del jueves y unos minutos también de la clase del martes a asistirlos, sobre todo del martes, vamos a verlo más profundamente, asistirlos con que logren instalar todo lo que está aquí en la guía, ¿no? Lo que más me interesa es que instalen estos tres primeros programas, PowerShell para los que tienen Windows, el intérprete de Python y el intérprete de Julia, ¿sí? Intenten seguir la guía es más o menos clara. Voy a irla actualizando porque esto es viejo, no tuve tiempo de actualizarlo, pero lo voy a ir actualizando para que sea un poco más claro. ¿Qué más? Vayan intentando instalarlo, cualquier cosa los vamos asistiendo por Slack y si no, espérense a la clase, al final de la clase del jueves o la del martes para que vayamos haciéndolo bien, ¿no? Me gustaría que el martes ya tuvieran todo esto instalado para poder empezar a programar ese día, ¿no? Bueno, revisen la guía, está en PDF, tiene screenshots, intento que esté amigable, etcétera, etcétera, ¿no? Sería creo que todo por la clase de hoy. No sé qué les haya parecido. Sé que ahorita todo sigue siendo muy teórico. Les prometo falta otra clase más sobre onda muy teórica. Creo que a pesar de eso les ha parecido padre. O los he visto bien participativos, entonces creo que está bien. Falta otra clase teórica y ya en la clase del martes vamos ya a ir a la parte práctica de esto y van a entender la importancia que tiene un poco más. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Bueno, pues ya, si alguien tiene algún comentario, pues podemos darles el tiempo. Ya son las 3, entonces si ya tienen que irse, vayan a sus clases. Yo tengo una duda. Ajá. Llegar a tener problemas instalando todas esas cosas, ¿puedo poner mis dudas en el Slack? ¿O sería mejor en el Classroom? No, en el Slack. En el Slack es mejor todo eso y de preferencia en el canal, en un canal general, no por mensaje privado para que todos los que tengan la misma duda puedan igual asistirse de ahí. Gracias, sí, está bien. Sí, de nada. ¿Alguien más?